Bueno, vamos a hablar de un tema que es sin duda de los más difíciles. Tomar esa última decisión por nuestra mascota es una prueba durísima. Un momento que está lleno de dolor, de dudas y de un sentido de la responsabilidad que pesa muchísimo. Hoy lo que vamos a hacer es analizar este proceso. Y ojo, no para encontrar respuestas fáciles porque no las hay, sino para intentar encontrar un poco de claridad en medio de una decisión que es francamente desgarradora. Uf, esta frase la verdad es que resume la esencia de todo este dilema a la perfección. Es una declaración de sacrificio puro y duro. Es decir, acepto mi propio sufrimiento para poder aliviar el tuyo. Y este es, yo creo, el verdadero punto de partida para que empecemos a entender la naturaleza de esta decisión tan complicada. Bien, primer punto, el dilema de una promesa. Y es que todo, absolutamente todo, empieza aquí, con un conflicto personal muy intenso. Una lucha interna que nace de un compromiso que para muchos es casi sagrado. A ver, ¿cuántos de los que compartimos la vida con un animal no nos hemos hecho esta promesa? A veces en silencio, a veces en voz alta. Es ese pacto de lealtad incondicional, ¿no? El voy a estar ahí siempre, en lo bueno y sobre todo en lo malo, en la salud y, por supuesto, en la enfermedad. Podríamos decir que es el pilar de nuestra relación con ellos. Claro, y aquí es donde empieza la angustia de verdad. Porque cuando llega la enfermedad, una enfermedad terminal o un dolor crónico que no se va, hay una vocecita interior que nos machaca, que nos acusa. Oye, ¿has roto tu promesa? Y la sensación es terrible. Nos sentimos como traidores, como si les estuviéramos fallando justo en el momento más importante de todos. Vale, pasamos al segundo punto. ¿Amor o apego? Y esta pregunta es fundamental porque nos obliga a mirar hacia adentro, a ser muy honestos y a diferenciar dos sentimientos que, a primera vista, pueden parecer lo mismo. Pero en esta situación son radicalmente distintos. Esta es la pregunta del millón, la pregunta clave de todo esto. A ver, seamos sinceros, ese deseo de que sigan aquí con nosotros a pesar de todo, ¿es de verdad una lucha por su bienestar? ¿O es, en realidad, una lucha contra nuestro propio dolor, contra nuestra incapacidad para dejarlos ir y enfrentarnos al vacío que van a dejar? Y fijaos en esto porque lo ilustra de una forma muy clara. Aquí está la diferencia ética fundamental. Por un lado, nuestro apego, que nos lleva a querer prolongar su vida, para no estar solos, para satisfacer esa necesidad nuestra. Y por otro, la realidad de su sufrimiento, que al prolongar su vida, lo que estamos haciendo muchas veces sin querer, es prolongar un sufrimiento que ya no tiene vuelta atrás. Y es justo aquí donde la perspectiva tiene que cambiar por completo. Tercer punto, una guía objetiva. Porque claro, cuando las emociones nos desbordan, cuando nos nublan el juicio y parece que el amor se ha perdido en medio de tanto dolor, por suerte existen herramientas que nos pueden dar un poco de luz. Es que en un dilema ético tan extremo como este, apoyarse en criterios objetivos no significa ser frío, para nada. Significa ser responsable. La ciencia, en este caso, se puede convertir en una especie de guía, una brújula, para que nuestro amor nos lleve a tomar la decisión más compasiva de todas. Y esta herramienta existe. Los profesionales veterinarios utilizan un marco que se conoce como el Índice de Caridad de Vila, o ICV. Ojo, no es una fórmula mágica que te da la respuesta y ya está. Es un método sistemático, organizado, para evaluar la situación real del animal, dejando a un lado por un momento nuestras esperanzas y nuestros miedos. ¿Y en qué se basa este índice? Pues en factores muy concretos, cosas que podemos observar. Por ejemplo, el nivel de dolor, ¿se puede controlar con medicación o ya no? El hambre, la hidratación, ¿come y bebe lo suficiente? La higiene, ¿es capaz de mantenerse limpio? La felicidad, la movilidad y quizá la pregunta más importante de todas, ¿todavía puede disfrutar de las pequeñas alegrías de su vida? ¿De esas cosas que antes le hacían feliz? Ya sea un paseo, su juguete favorito o una simple caricia. Claro, la honestidad al responder a estas preguntas es crucial, porque cuando las respuestas apuntan a que el sufrimiento ya es constante, a que la medicina ya no puede hacer más para aliviarlo y que en definitiva esa calidad de vida ha desaparecido, entonces la respuesta que nace del amor, por muy dolorosa que sea, empieza a verse con más claridad. Y con esto entramos en el cuarto punto, la responsabilidad moral. Porque todo esto nos lleva directamente al núcleo ético de la cuestión, a esa responsabilidad final última que tenemos como sus cuidadores. A ver, es una pregunta que impone muchísimo, ¿verdad? ¿Quiénes somos para decidir sobre el final de la vida de otro ser? Pero quizá el enfoque no es el correcto. Quizá la pregunta no es si tenemos el derecho, sino si tenemos el deber. Hay una cita del filósofo Jeremy Bentham que, fíjate, hace más de 200 años ya nos dio una especie de brújula moral para esto. Él decía, la cuestión no es si pueden razonar o si pueden hablar, sino si pueden sufrir.
Y esto lo cambia todo, porque si la base de la consideración ética es la capacidad de sentir dolor, y ellos pueden sentirlo, entonces tenemos una obligación moral hacia ellos. Visto así, desde esta perspectiva, la decisión casi deja de ser una elección para convertirse en una obligación. Si estamos viendo una agonía, un tormento que ya no podemos aliviar de ninguna manera, nuestro deber moral es ponerle fin. Es, de hecho, la máxima expresión de protección que podemos ofrecerlos. Y así llegamos al quinto y último punto, el acto final de amor. Es como si el círculo se cerrara. Volvemos al principio, a esa frase inicial, pero ahora con una comprensión creo mucho más profunda de lo que significa amar de verdad. Y es que la paz, en estos casos, no llega al reconciliarnos con la idea de la muerte en sí misma. Llega al aceptar que la vida tiene un final, que es finita, y que a veces el amor nos exige ayudar a que ese final sea digno, que sea sin sufrimiento, y eso implica tener que superar nuestro propio dolor. Esto es lo que podríamos llamar amor maduro. Es ese momento en el que el bienestar del otro se antepone de una forma absoluta, total, a nuestro propio deseo de retenerlo con nosotros. Es un sacrificio, sí, pero un sacrificio que nace del amor más puro y desinteresado. Y creo que este es el punto crucial de todo el análisis. La eutanasia no es rendirse, no es abandonar, de hecho, es todo lo contrario, es asumir nuestra responsabilidad hasta la última consecuencia. Es el acto final de amor y de protección que podemos darles. Al final, esta decisión tan pesada nos obliga a reflexionar sobre el significado mismo de la vida y del amor. Así que la pregunta queda ahí, en el aire, para la reflexión de cada uno. ¿Cuál es nuestra mayor responsabilidad al final de la vida de quienes nos han dado tanto, de forma tan incondicional?